Hola, el día de hoy vamos a empezar con la primera clase del curso de Físico-Química. En este video introductorio vamos a hablar sobre conceptos necesarios o lenguaje importante vocabulario importante que vamos a estar usando en el resto del curso. Entonces, para empezar, eh, decíamos, este es un curso de Físico-Química, pero entonces, ¿qué es la Físico-Química? La fisicoquímica es el estudio de los principios físicos fundamentales que gobiernan las propiedades y el comportamiento de los sistemas químicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, tenemos una serie de leyes físicas o de, o de modelos físicos, etcétera, modelos físicos fundamentales, y lo que hacemos es aplicar esas leyes o esos modelos a sistemas que son de interés en química, pero esto hay que tenerlo con pinzas, hay que entender esto en forma general porque al final, digamos que la frontera entre química, física atómica y molecular, materia condensada, es muy delgada. Digamos que no podemos decir sistemas químicos simplemente porque estas leyes físicas aplican a sistemas de materia condensada, sistemas de incluso de bioquímica, etcétera. Entonces, es básicamente aplicar las leyes físicas a sistemas donde en general tenemos conceptos como moléculas, conceptos como gran número de partículas, etcétera. Entonces, bueno, ya sabiendo que lo que queremos es ver los fundamentos físicos de los temas o de los conceptos químicos, entonces debemos tener en cuenta que la fisicoquímica tiene unas ciertas ramas, se divide en unas ciertas ramas. Eh, una de las ramas más importantes y es la que vamos a estar trabajando en la primera parte, por, digamos, la parte más importante o más larga de este curso es la termodinámica. Digamos que esa es una de las ramas de la fisicoquímica y es a la que vamos a dedicar la parte principal de este curso. Luego tenemos otra rama que es la mecánica estadística. Esa es otra rama de la fisicoquímica y además hay una rama más que es la química cuántica. Entonces, en palabras generales y todavía muy ambiguas, se podría decir que la química general toma lo más pequeño, es decir, el concepto de átomo y molécula, y a partir de este concepto, cuando se aplica a un conjunto de moléculas, digamos un número grande de esas moléculas, podemos construir la mecánica estadística. Es decir, la mecánica estadística utiliza esos principios básicos de la química cuántica y esa mecánica estadística nos permite justificar las leyes fundamentales de la termodinámica. Entonces, esa es como la conexión entre las distintas ramas de la físico-química. Digamos que desde el punto de vista netamente químico, lo más sensato sería empezar aprendiendo química cuántica, luego de que ya entendemos el concepto de molécula, enlace químico, etcétera, llevarlo un grado más arriba aprendiendo mecánica estadística y luego entender los conceptos de mecánica estadística, construir la termodinámica. Pero históricamente sucedió justamente al revés. Los físicos primero aprendieron termodinámica sin ni siquiera tener comprobado el concepto de átomo, o sea que literalmente la ciencia empezó de forma macroscópica, ya vamos a hablar qué significa eso. Luego se construyó la mecánica estadística y por último la química cuántica. Y lo vamos a seguir así, no solo porque históricamente fue así, sino porque también para el nivel del estudiante muchas veces es más sencillo empezar por conceptos que le son intuitivamente más familiares que conceptos como la superposición cuántica, etcétera. Entonces, es más fácil empezar desde la termodinámica e ir de manera reduccionista llegando a la química cuántica. Entonces, empecemos por definir qué es termodinámica. Cabe resaltar que en este curso vamos a hablar de termodinámica cuando
hagamos referencia al término termodinámica, tenemos que tener en mente que vamos a estar hablando de sistemas en equilibrio. También hay termodinámica para sistemas fuera del equilibrio, pero nosotros en este curso solo nos vamos a centrar en sistemas en equilibrio. Aún no hemos definido qué significa un sistema y qué es estar en equilibrio, pero lo importante es tener como una idea intuitiva de lo que vamos a hablar. Bueno, como decía, la mecánica cuántica, la química cuántica van a ser importantes allí conceptos como la estructura atómica, enlace molecular, espectroscopía. Nosotros no vamos a estar hablando mucho de eso por ahora, al inicio de este curso. La mecánica estadística lo podemos ver como una especie de ir de lo micro hacia lo macro, pasar de lo pequeño a lo más grande. Y la termodinámica ya es una ciencia 100% macroscópica, que es a lo que nos vamos a dedicar. Me faltó quizás añadir una rama más de la fisicoquímica, que es una rama que conecta o que utiliza conceptos de las tres ramas anteriores, y es la cinética, que es básicamente el área que se dedica al estudio de la velocidad de cambio en ciertos procesos. O sea, la velocidad a la que cambian, por ejemplo, la cantidad de una especie en una reacción química o fenómenos de transporte, etcétera. Esa es una rama más de la fisicoquímica que va a estar hacia el final de este curso si llegamos hasta allá. Bueno, entonces, volviendo al tema, vamos a hablar de termodinámica. La termodinámica es la ciencia de el estudio de los procesos de cambios de energía, transferencias de energía a través de que se haga un trabajo o que se intercambie energía en forma de calor, etcétera. Por ahora, esa definición nos basta. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que la termodinámica es aplicable a sistemas con gran número de constituyentes, como lo decía de antes. Y eso quiere decir que si este es nuestro sistema químico que queremos estudiar, lo podemos estudiar desde dos puntos de vista. El microscópico, donde el concepto de molécula es un concepto principal que por ahora no vamos a estar estudiando desde ese punto de vista. No significa que no podamos hacer referencia porque sabemos que la materia está constituida de átomos y moléculas, pero no va a ser el enfoque principal. Nos vamos a estar centrando en estudiar el sistema desde el punto de vista macroscópico. ¿Qué significa macroscópico? Significa donde las propiedades del sistema son propiedades emergentes a gran escala. O sea, son propiedades que aparecen en el sistema cuando uno lo mira constituido por muchos cuerpos, por muchas moléculas. Por ejemplo, un concepto podría ser la temperatura. Una sola molécula no tiene temperatura, pero un conjunto de moléculas sí. Entonces es una de esas propiedades que yo llamo emergentes que aparecen a gran escala. Otra podría ser la presión, el volumen, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con que la termodinámica es una ciencia macroscópica. Listo, ya que hablamos del sistema químico, del, del sistema químico que nos va a interesar, debemos definir precisamente qué es un sistema termodinámico. Sistema termodinámico, es decir, de los que vamos a estar estudiando aquí, está compuesto básicamente por el sistema, que es la parte del universo que nos interesa estudiar. Ya, por ejemplo, en un laboratorio, si queremos estudiar un vaso con agua, ese es nuestro sistema. Todo lo que no pertenezca a aquello que nos interesa estudiar, lo vamos a llamar alrededores. Entonces, el sistema que nos interesa estudiar lo llamamos sistema, y lo que no pertenece a él ya lo llamamos alrededores. Por ejemplo, entonces yo ponía el ejemplo de un vasito con agua. Podríamos tener entonces agua líquida en el vasito, y aquí podríamos tener también el vapor de agua que sale del vasito, y entonces podríamos llamar a todo esto lo podríamos llamar como nuestro sistema. Todo lo que esté por fuera de lo que puse en el recuadro rojo, entonces serán
alrededores. El sistema puede estar en contacto con los alrededores, pero los alrededores no nos interesa ver cómo cambian sus propiedades, lo único que nos interesa es a lo que llamamos sistema. Bueno, ahora ya que hemos definido qué es un sistema, tenemos que ver qué tipos de sistema podemos tener. Entonces, los tipos de sistemas se dividen en varias categorías. La primera es que podemos tener sistemas abiertos, sistemas cerrados y sistemas aislados. ¿Qué significa esto? Un sistema abierto es un sistema el cual puede intercambiar materia y energía con los alrededores. Entonces lo llamamos abierto porque el sistema puede puede intercambiar materia con los alrededores o incluso energía en forma de calor o trabajo. ¿Qué es calor y qué es trabajo y qué es energía? Son cosas que vamos a estar definiendo un poquito más profundamente más adelante. Basta con tener la idea intuitiva por ahora. Entonces, a eso es lo que llamamos un sistema abierto. Entonces, esto que está adentro es el sistema. ¿Qué es un sistema cerrado? Bueno, un sistema cerrado es un sistema el cual no permite intercambio de materia, no intercambia materia con el entorno o con los alrededores, pero sí intercambia energía en forma de calor o trabajo. Entonces, en un sistema cerrado puede haber intercambio de energía en forma de calor o trabajo, pero no cambia la cantidad de sustancia que tenemos dentro del sistema. La materia se queda constante dentro del sistema. Y por último, un sistema aislado, pues es simplemente un sistema que no intercambia ni energía ni materia. Entonces, no hay intercambio ni de materia ni de energía. Entonces, esos son los tres tipos de sistemas más importantes que vamos a estar trabajando. Ahora bien, ¿cómo construyo cada tipo de sistema? Como pueden ver, yo estuve pintando una fronterita negrita para delimitar el sistema y esos límites o ese borde del sistema está constituido por lo que vamos a llamar paredes. Las paredes del sistema. Entonces, si yo acá tengo mi sistema, lo que voy a pintar a continuación, este borde de acá son las paredes, que es la frontera entre el sistema y sus alrededores. Las paredes pueden ser de distintos tipos. Un tipo de pared es una pared no rígida. Las paredes pueden ser o rígidas o no rígidas. ¿Qué significa esto? Que la pared se puede mover o puede ser rígida completamente y no moverse para nada. Entonces, este es un tipo de pared. Otro tipo de pared es permeable o impermeable. ¿Qué significa que sea permeable? Significa que permite el paso de materia a través de ella. Si es impermeable, entonces no permite el paso de materia. Entonces ya podemos ver que para construir un sistema cerrado que no intercambia materia con los alrededores, requerimos una pared impermeable. Una pared permeable permite el intercambio de materia y entonces tendríamos un sistema abierto, no cerrado. Otro tipo de pared que podemos tener es adiabática o no adiabática. ¿Qué significa adiabática? Significa que permite el intercambio de energía o no. Cuando es adiabática, significa que no permite el intercambio de energía. Entonces, no permite
O bueno, más que el intercambio de energía, no permite el intercambio de energía en forma de calor. No permite intercambio de calor. Aún no hemos definido qué es calor, pero intuitivamente podemos verlo por ahora, digamos, con la idea intuitiva que tengamos de lo que significa calor. Una pared adiabática pues no permite el intercambio de calor y una no adiabática sí lo permite. Entonces, una pared adiabática implica que no hay intercambio de calor con los alrededores. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, si queremos un sistema abierto, pues podemos tener una pared no rígida, permeable y no adiabática. Si queremos un sistema cerrado, podemos tener una pared de cualquier tipo, salvo que debe ser impermeable. Y si queremos un sistema aislado, pues el sistema debe tener paredes rígidas, debe ser impermeable y debe ser adiabáticas las paredes. Entonces las paredes son la frontera del sistema y pueden ser de los distintos tipos que acabamos de discutir. Entonces, para dar un ejemplo más concreto de un sistema, por ejemplo, imaginémonos, habíamos hablado antes de estudiar un vaso con agua, ¿cierto? Imagínense que tenemos lo siguiente. Vamos a tener una olla grandísima donde tenemos agua que va a generar un baño térmico, es decir, todo lo que esté dentro del agua va a estar a la misma temperatura y imaginen que ponemos por acá un cierto vasito con agua y esta agua que estoy pintando azul, entonces acá afuera hay agua y acá dentro del vasito también hay agua. Y bueno, el agua puede pues generar un vapor de agua. Y acá en este tubito, en este borde de aquí, en esta parte inferior, tenemos un líquido que es mercurio. Entonces, como nos interesa estudiar el vasito con agua, nuestro sistema es esta parte de acá. Todo lo demás, por ejemplo, el baño de agua exterior es alrededores. El mercurio también es alrededores. Entonces, la única parte que nos interesa, que es el vasito, es a lo que llamamos sistema. Pero miren que nuestro sistema está embebido dentro de un baño de agua más grande y por tanto intercambia energía con los alrededores, más no intercambia materia. Entonces, este es un ejemplo de un tipo de sistema que podemos tener. Más adelante vamos a ver otros tipos de sistemas con otras configuraciones. Por ejemplo, otro sistema que podríamos tener es, imagínense que tenemos una caja con un gas. Dentro tenemos un gas y acá ponemos un pistón. Un pistón que, por ejemplo, puede subir este pistón. Acá dentro está el gas. Y aquí ponemos fuego, por ejemplo, o sea que podemos intercambiar calor con nuestro sistema. Nuestro sistema es solo el gas. Este es nuestro sistema. Tanto el fuego como todo lo demás son alrededores. A nosotros lo que nos interesa es lo que le pase al gas. Este gas, noten que puede empujar el pistón hacia arriba y el pistón es la pared, por tanto es una pared móvil, no hay intercambio de materia, o sea que es una pared impermeable, pero al poderse mover la pared y al poder calentar el gas, entonces el sistema es un sistema cerrado, más no aislado. Eso lo iremos viendo más adelante, simplemente quería mostrar dos ejemplos distintos de tipos de sistema que podemos estar trabajando. Por último, vamos a hablar sobre el concepto de equilibrio. Mencionamos que la termodinámica que vamos a estar estudiando es la termodinámica del equilibrio. El concepto de equilibrio básicamente implica que las propiedades del sistema no cambian con el tiempo. Esa es como la manera intuitiva que nos vamos a quedar ahora. El sistema tiene unas propiedades bien definidas
Y depende de cuáles sean esas propiedades, hablamos de distintos tipos de equilibrio. Un tipo de equilibrio, por ejemplo, es el equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico ocurre cuando las fuerzas sobre el sistema son iguales a cero, o también podríamos verlo como que el sistema tiene una presión definida, una presión que no cambia con el tiempo, todo el sistema está a la misma presión. En ese caso hablamos de que el sistema está en equilibrio mecánico. Análogamente podemos tener equilibrio térmico. El equilibrio térmico ocurre cuando todo el sistema está a una misma temperatura, una temperatura que no está cambiando con el tiempo, una temperatura que es la misma para todo el sistema. También podemos tener equilibrio material. El equilibrio material ocurre cuando todo el sistema está a un mismo potencial químico. Eso es un concepto que veremos mucho más adelante, pero es simplemente para nombrar que podemos tener equilibrio material y implica que no hay ningún paso neto o transformación de una sustancia en otra, netamente. Es decir, el sistema está en un estado, llamémoslo así, estacionario en ese sentido. Lo importante es tener en cuenta que la termodinámica es una ciencia que estudia sistemas en equilibrio o infinitamente cercanos al equilibrio. Ya luego definiremos más formalmente lo que acabo de decir. Y hay distintos tipos de equilibrio como equilibrio mecánico, térmico y material. Miren que mencioné una serie de propiedades como presión, temperatura, etcétera, pero todavía no hemos definido específicamente qué es cada una de esas propiedades. Eso lo haremos más adelante, pero basta con saber que existen una serie de propiedades que llamamos propiedades termodinámicas. Propiedades termodinámicas. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, una puede ser, por ejemplo, la composición. Otra puede ser el volumen. Otra puede ser la presión, que la presión pues básicamente se define como la fuerza partida por el área, donde la fuerza está en magnitud, por tanto la presión es un escalar, no un vector. Luego adentraremos más a detalle, pero así se define la presión. Podemos tener también otra propiedad termodinámica que es la densidad, que se define como la masa sobre el volumen, etcétera. Hay muchas propiedades termodinámicas. Podemos tener un montón de propiedades termodinámicas que son esas propiedades que caracterizan al sistema, ¿sí? Es decir, dadas las propiedades de un sistema, ya se conoce el estado de ese sistema. De tal manera que si yo tengo un sistema 1 que tiene una determinada presión, una determinada temperatura, etcétera, demás propiedades, y digo que ese sistema está en un determinado estado dado por esas propiedades, por esa presión, por esa temperatura, por esa densidad, etcétera. Si yo tengo un estado 2 que tiene exactamente las mismas presiones, o sea, un sistema que está en un estado tal que tiene la misma presión, la misma temperatura, la misma densidad que el estado 1 que definimos antes, que el sistema 1. Entonces decimos que los dos sistemas, ambos sistemas, están en el mismo estado termodinámico. O sea que un sistema termodinámico se define por las propiedades de ese sistema y a esas propiedades las llamamos propiedades de estado o funciones de estado, ya que el sistema queda caracterizado por esas propiedades y decimos que el sistema se encuentra en ese determinado estado. Entonces, las propiedades termodinámicas como la presión, la temperatura, etcétera, son una función de estado. Y a estas propiedades también se les llama variables termodinámicas. Porque ya vamos a ver que va a haber relación entre ellas. Por ejemplo, la presión puede depender de la temperatura de alguna cierta manera, o incluso puede depender, por ejemplo, de la composición, de los moles, que luego definiremos el concepto de mol, etcétera. Entonces, ya que dependen o están escritas una en función de la otra, y dado que ellas determinan el estado del sistema, entonces las llamamos funciones de estado. Y bueno, con eso terminamos la serie de conceptos previos o vocabulario necesario para
iniciar el curso. Ahora falta hablar un poco más de ciertos conceptos físicos esenciales y las matemáticas que vamos a estar usando, pero en cuanto a el vocabulario que va a ser habitual durante el resto de videos, hemos introducido lo más importante que es qué es la termodinámica, qué es un sistema termodinámico, qué tipos de sistema existen, qué tipos de paredes existen, qué es el concepto de equilibrio, qué tipos de equilibrio hay, qué propiedades termodinámicas nos podemos encontrar. Hay muchas más que las que aquí mencioné, pero estas son habituales y que dichas propiedades termodinámicas se conocen como funciones de estado. Y eso es todo por este primer video.